sé que tú eres Señor, soberano y justo, como Él te alaba en bendición, y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como te de seguir en libertad, de huir en la opresión. Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Debí confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar,
Gracia y paz para cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Mi nombre es Carmen Morales, su servidora, y les doy la bienvenida a todos ustedes quienes nos están sintonizando en esta noche y obviamente al panel que nos acompaña. Bienvenidos a su programa Evidencias Bíblicas, Mujeres de Fe. Antes de continuar con el programa, quisiera hacer un saludo muy especial a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer que se celebra en muchos países del mundo. Saludos a todas aquellas mujeres de todas las edades, quienes se levantan cada día y dicen, aquí voy de nuevo. Mujeres esforzadas, valientes, seguras de sí mismas, sobre todo a aquellas que tomaron la decisión más importante de sus vidas, el de recibir a Cristo Jesús como su Señor Amén. Y Salvador personal. Amén. Felicidades para todas ustedes. Bien, queremos decirles que este programa ha sido diseñado con el único propósito de exaltar el nombre de Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer en cada programa es dar a cada una de las mujeres consolación, edificación, también exhortación a través de la palabra de Dios, que es la única forma que tenemos de conocer al Dios de amor, a Jesucristo nuestro Señor. Y en cada programa, la temática que vamos a emplear es el de escoger a una mujer de la Biblia, la palabra de Dios. Y a través de este personaje que vamos a escoger, vamos a tomar las lecciones que la misma palabra de Dios nos da para conocer a esta mujer en específico. Y vamos a matizar el programa con algunos testimonios reales con las invitadas que vamos a tener en cada programa. Así que, ¿qué les parece si damos la bienvenida nuevamente a nuestras panelistas? Y a mi derecha se encuentra la sierva Patricia Talavera. Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos cómo hiciste para venir aquí y ¿qué te parece este programa diseñado para mujeres? Bueno, ante todo un saludo a todas las hermanas que están del otro lado oyéndonos en esta noche especial que es el Día de las Mujeres, como acaba de decir Carmen. Un saludo para cada una de ustedes. No voy a decir más porque ella ya me robó todas las palabras, así que creo que ya todo el sentir que tenemos para este día especial ya ella lo acaba de decir. Gracias por la invitación, gracias. Creemos que en lo personal, yo creo que este va a ser un tiempo muy edificante para las mujeres. Amén. En este programa Evidencias Bíblicas, Mujeres de Fe. Feliz, contenta de estar aquí, de ser parte de este programa. Definitivamente Dios tiene los tiempos, los momentos y Él nos va llevando siempre descubriendo lo que Él tiene para nosotros todavía, porque aún no lo sabemos todo todavía, ¿no? Y muy contenta y con mucha expectativa de lo que Dios va a ir haciendo a través de cada programa y creyendo que este programa nació en el corazón de Dios y que esto va a ser de mucha edificación para cada una de las mujeres que van a estar seguramente siguiendo este programa. ¿De dónde vengo? Vengo desde Ancón City, Sí, todo un viaje, pero con mucho gozo. Un viaje, pero uno viene así gozosa, contenta, porque uno viene a servir en el reino, viene a servir al Señor. Y esto es, digamos, nuestro propósito, ¿no? Para las aquellas que hemos entendido cuál es nuestro propósito, pues lo hacemos con mucha alegría. Aunque de repente el viaje es un poco cansado, pero no hay nada mejor que cansarse y desgastarse en las cosas del Señor, ¿no? Amén. Así que contenta, vengo de Ancón, Estás ministrando mujeres, ¿no? También, ¿verdad? Un distrito muy bonito, un balneario que tenemos ahí, por cierto, cuando gusten son bienvenidas. Y ahí también estamos ministrando a las mujeres, como acaba de decir, una vez al mes estamos ministrando. Yo pertenezco a una confraternidad, la confraternidad de pastores de Santa Rosa y Ancón. Y estamos ministrando también no solamente a las damas de nuestra congregación, sino que hemos extendido la invitación también a las damas de la confraternidad y estamos teniendo definitivamente un tiempo de refrigerio en el Señor. Bueno. Y un tiempo de edificación para las damas, para las mujeres, porque creo que es un tiempo donde Dios va a estar levantando mujeres
de manera específica, puntual, para hacer cosas grandes en Él, ¿no? Así que feliz de ser parte de este programa, de lo que Dios está haciendo. En Ancón también tenemos la congregación Refugio de Paz, así que reciban un saludo cordial de la iglesia, de parte de la iglesia Refugio de Paz. Y nada, Carmencita, muy contenta de estar aquí contigo, que eres una amiga de años, y qué bonito celebrar este día en esta apertura de este programa y nuestra amistad de tantos años, que el otro día me hiciste recordar 20 años de amistad. Por favor, ¿no? En público, por favor. 20 años de amistad, ¿no? Y algún día vamos a tocar ese tema, ¿no? Acerca del poder de la asociación, lo importante que es la amistad en el reino del Señor, ¿no? Lo importante, cómo nos suma, cómo nos multiplica, ¿no? Y bueno, así que estamos celebrando nuestro día aquí también. Amén, gracias. amén. Y como debe ser, celebrando a Cristo, quien nos da el valor importante para cada una de nosotras. También me acompaña aquí a mi izquierda la sierva del Señor, Marilia Tenorio. ¿Cómo estás, Marilia? Gracias por haber venido aquí. Cuéntanos de dónde vienes y qué te parece este programa. Bien, buenas noches ante todo con todas, con ustedes también, siervas del Señor, y con todas las personas, las damitas que nos están oyendo, ¿no? A través de algún dispositivo. Estoy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo tan hermoso que es de mujeres, y celebrando también este día tan especial que el Señor ha creado para nosotros. Así es. Qué bonito es ser una mujer y ser creada por manos tan bellas y tan poderosas como las de nuestro Dios. Y bueno, yo también estoy expectante de todo lo que el Señor va a hacer hoy en este tiempo con nosotros. Sé que nos va a edificar, nos va a levantar, nos va a enseñar muchas cosas nuevas, y sé que vamos a aprender. Estoy aquí también para poder aprender junto con ustedes. Y bueno, estoy expectante de lo que el Señor va a hacer en este maravilloso tiempo. Gracias, Marilia, y feliz Día Internacional de la Mujer. Amén. Saliendo vamos a festejar de todas maneras. Tenemos que celebrar. Como se debe. Vamos a hablar sobre la temática de esta noche. Específicamente hemos escogido a una mujer de la Biblia. ¿Quién es? María de Betania, a quien hemos puesto como subtítulo Amor sin reservas. María de Betania es un personaje interesante que encontramos en las Escrituras. Realmente ha sido una mujer excepcional. Y le encontramos en diversos pasajes de las Escrituras, estableciendo la diferencia con María Magdalena. María de Betania, hermana de Lázaro, hermana de Marta, quien fue muy amiga con su familia de Cristo Jesús durante su ministerio terrenal. En las Escrituras encontramos aproximadamente 3 menciones de María de Betania. Y quisiera que Patricia nos comente un poco sobre en qué situaciones se menciona a María de Betania en las Escrituras. Bien, esta mujer en realidad nos deja mucha lección. Una mujer servicial, una mujer adoradora, una mujer dependiente en el Señor, y que la vamos a ver a lo largo de la enseñanza en 3 episodios puntuales, ¿no? Vamos a verla cuando estaba en su casa con Marta, donde invitaron al Señor para un agasajo seguramente, y vamos a ver cómo ella adopta la actitud de adoración al Señor y de honrar la palabra de Dios en ese momento, ¿no? La segunda escena donde podemos ver a María es en la escena de la muerte de Lázaro, su hermano, ¿no? Donde ella juntamente con Marta mandan llamar a Jesús, y hay todo un desenlace ahí, en realidad muchas cosas que ver, es tan amplio ese pasaje, y vamos a ver ahí también la confianza de María esperando al Señor, y vamos a ver ahí cómo el Señor también trata con ella, y una vez más, que lo vamos a ver ya más adelante, como de manera puntual vemos por segunda vez que se repite la escena, porque en su casa ella se sienta a los pies de Jesús en una actitud de adoración, y luego vamos a ver en la escena de Lázaro cómo cuando ve llegar a Jesús se postra también nuevamente delante de Jesús, una vez más a pesar de la situación, reconociendo a Jesús como Señor en ese momento, ¿no? Y la tercera escena que vamos a ver a María es en el ungimiento, que por ahí a veces hay confusiones con otro personaje, ¿no? Pero esta escena es única de María, la hermana de Lázaro,
donde se lleva a cabo en la casa de un tal Simón el leproso, mientras que la otra escena es la de el Simón el fariseo, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de diferencia ahí, que luego lo vamos a ver y los tiempos también son diferentes, porque en el caso de María de Betania fue 6 días antes de la Pascua. En cambio, en el caso de María Magdalena fue después del regreso de los 70, ¿no? Exactamente, son tiempos diferentes, son casas diferentes, son personajes diferentes, que tienen algunas características, digamos, parecidas, pero cuando le prestamos digamos, atención a los detalles, nos damos cuenta que son 2 escenas diferentes, ¿no? Entonces, esas 3, digamos, escenas son las que vamos a ver de manera puntual en el desarrollo de esta enseñanza, ¿no? Muy bien, qué bueno es saber un poco más de ese personaje, y para poder tener una idea de las lecciones que tenemos en las Escrituras, vamos a tomar un testimonio real que tiene mucha relación con María de Betania. Así que vamos a pedir aquí a la sierva Marilia que nos comparta ese testimonio que ella ha vivido. Ya se van a enterar en qué momento de su vida, y que refleja cómo Cristo está delante de nosotros siempre, aunque pensemos que Él no está en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Así que, mujer, tú que me estás viendo, que piensas que en un momento de desesperación, en una situación muy dolorosa que hayas pasado en tu vida, no debes pensar de que Cristo te ha abandonado. Jamás Él abandona. Él es fiel, Él es el Consolador, y vamos a ver cómo se ha manifestado este hecho en la vida de Marilia. Marilia, gracias nuevamente por estar aquí y por tener el valor de contarnos ese testimonio tan hermoso que pasaste. Cuéntanos, Marilia. Amén. Y bueno, para comenzar, ¿no?, a contar este testimonio, mencionar antes de que es la primera vez que lo estoy compartiendo. Y bueno, hoy el Señor me ha dado la oportunidad de poder compartir esto con aquellas damas, con aquellas mujeres que quizás estén pasando por algún momento de dolor y que piensan que el Señor está ausente en ese tiempo. Entonces, yo sé que este testimonio va a ayudarlas y va a alentarlas, y que va a enseñarles a que nuestro Dios no está ausente en esos tiempos difíciles. Yo conocí al Señor cuando tenía la edad de 7 años, y digo que lo conocí a esa edad porque viví una experiencia sobrenatural con Él. Cuando tenía esa edad, mi padre falleció, ¿no? Mi papá falleció, y bueno, para mí, o para toda mujer, para toda niña, papá es el primer héroe, es el príncipe, tu príncipe es, ¿no?, el que llena todo eso en ti, el respaldo, la seguridad, así es. Papá era eso para mí, era, ¿no?, era el amigo que tenía yo en casa, porque en ese tiempo mamá estaba muy ausente por temas económicos. Cuando tenía 7 años perdí a mi padre, y recuerdo que ese día en el velorio, ¿no?, era el velorio más largo que he vivido, porque realmente fueron como 3 o 4 días que lo velaron. ¿Y eso qué se debió? ¿Por qué? Porque sus papitos eran de provincia, ¿no?, de Cajamarca. Entonces el tramo era muy largo en ese tiempo, y tenían que esperar para que puedan enterrarlo. Y recuerdo que ese día en el velorio, yo estaba en una parte de mi casa, creo que era ya el último día que estaban velando a mi papá, y yo estaba en un lugar de mi casa llorando desconsoladamente, con tan solamente 7 años. Me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, me daba cuenta de lo que estaba pasando. Sabía que papá ya no iba a estar para mí, sabía que mi padre ya no iba a ir al colegio a recogerme, no iba a ir a llevarme la lonchera, ya no iba a peinarme en las mañanas. Tu padre era tu mundo para ti. Claro, así es. Y él prácticamente era el papel de papá y mamá en ese tiempo. Mi mamá tenía que estar ausente, y él se quedaba afrontando esa responsabilidad conmigo y con mi hermana. Salíamos los domingos a pasear. En ese momento mi familia no conocía al Señor, nadie conocía al Señor en mi casa, pero mi papá era un hombre muy tranquilo, muy alegre, muy amoroso. Era ese papá que amaba a sus hijas y daba todo por ellas. Siempre estaba ahí presente en todos los momentos que yo lo necesitaba. Y ese momento en que perdí a mi padre fue muy doloroso para mí.
y con tan solo 7 años me di cuenta de que ya no más iba a estar él, ya no más iba a verlo. Y realmente fue algo muy doloroso que marcó mi vida, ¿no? Marcó mi niñez muy fuerte. Y recuerdo que estaba en un lugar de mi casa llorando desconsoladamente y estaba como que inclinada yo mirando hacia el suelo y lloraba muy fuerte, sola, no había nadie en ese momento conmigo, y vi que un hombre alto, bueno, no sé si yo lo veía tan grande porque era yo pequeña, pero era alto y veía con sus vestiduras blancas, eran como pantalones así grandes y anchos y eran blancos, no recuerdo bien, era tan iluminada esa luz blanca que vi, pero yo no le vi el rostro porque yo estaba inclinada como que en cuclillas llorando, y ese hombre se acercó a mí, se agachó y me abrazó muy fuerte. Y en ese momento sentí como que si me hubieran dado, no sé, una pastillita de paz o de tranquilidad, que comencé a suspirar y a dejar de llorar, ¿no? Sentía una paz, una tranquilidad, y yo creía pues que era algún invitado. Había tanta gente en ese momento en el velorio, tantos amigos de mi padre que vinieron de aquí, de por allá, apareció tanta gente que hasta en la calle parecía un toldo bien grande que estaba repletito. Justamente un día antes del entierro y también en el entierro. Y yo creí que era, bueno, cualquier persona, un amigo o alguien que vino y abrazaba a una niña, bueno, por no, misericordia, por tristeza, por verla así llorar. Compasión. Así es. Y bueno, esa fue la experiencia que tuve, pero no sabía quién era realmente. No sabía, yo no conocía a mi familia. Una parte de mi abuela era mormona, mi otra familia eran católicos, y yo no conocía a Jesús. Y ya cuando yo tenía 9 años fue la primera vez que asistí a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque le invitaron a mi mamá. Mi mamá, después de la muerte de mi papá, entró en una depresión muy fuerte, mi hermana igual, y en ese momento la invitaron a la iglesia. Cuando yo tenía 9 años fui por primera vez, y realmente que el culto para mí era como algo que yo ya estaba acostumbrada a ver, un servicio, ¿no?, cristiano, y yo me sentía tan bien, me sentía tan a gusto, tan cómoda, que quería siempre todos los domingos ir. Sin embargo, mi madre, por la depresión tan fuerte, quizás fue un tiempo, pero de ahí retrocedió. Ya cuando yo tenía 11 años, una amiguita de mi mamá vino a trabajar a mi casa y ella me llevó nuevamente a la iglesia, ¿no? Yo ya no iba porque mamá no iba y no había quien me llevara. Entonces, a los 11 años yo volví a la iglesia por esa amiguita, y ahí me empecé a involucrar en los cultos, me empecé a involucrar en cada servicio, empecé a servir al Señor. Y en un servicio, una sierva del Señor oró por mí y me dijo, ¿no?, oró por mí. Y ahí, cuando ella oraba por mí, comenzó a decir unas palabras de parte del Señor y confirmó esa visita que yo había tenido cuando tuve 7 años. Ella me dijo de parte del Señor: yo llegué a tu vida cuando tu corazón estaba de luto. Y entonces entendí ahí en ese momento, claro, que era Jesús quien te había visitado, quien me había visitado. Sí. Así es. Yo creo que el Señor sabía de que ese vacío tan grande que había dejado papá no lo iba a poder llenar nadie. Amén. Solamente Él. Gloria a Dios. Y fue tan sabio, yo digo: Señor, tú has sido tan sabio que me buscaste siendo una niña, tú me encontraste, y yo sé que tú lo hiciste porque sabías que quizás ese vacío me iba a llevar a buscar refugio en otras cosas. Pero yo, cuando pisé un servicio a los 9 años, yo sentía que ese era mi lugar, ese era mi mundo. Sabía que alabar al Señor, adorar al Señor, era mi mundo, era algo que yo quisiera para el resto de mi vida. Entonces, ya a los 11 años, cuando esa sierva del Señor oró por mí y me dijo eso, fue que yo entendí quién era Jesús, que era Él que me había visitado. Y desde ahí hasta el día de hoy he seguido sirviendo a mi Señor. He estado involucrada, ¿no?, en cada servicio, en cada culto, participando aún en mi adolescencia, sirviéndole al Señor.
mucho. A mí me ha gustado lo que es alabar al Señor. Quizás no lo hago tan bien, no tengo una voz tan excelente. Con el corazón es lo mejor. Así es, pero he participado en los coros de la iglesia. Desde muy joven he estado ahí, en cada ayuno, en cada vigilia. No me gustaba perderme ningún servicio. Incluso tenía un líder en ese tiempo, ¿no? de la alabanza, y siempre andaba con él. Y él me decía: Marilia, tú para tu edad eres muy madura, porque a mí no me gustaba mucho estar en los cultos de jóvenes o de adolescentes, sino en los cultos de los adultos. Así es, me gustaba estar en los cultos de los adultos, servir como los adultos, estar ahí participando en cada servicio de los adultos, y ahí estaba yo, tratando de hacer lo que sea para mi Señor, pero ahí estaba yo. Y bueno, fue así como llegó el Señor a mi vida, y yo creo que Él no se ha equivocado, porque Él llenó ese vacío en mi corazón. Él me consoló cuando yo lo necesitaba. Y quizás muchas mujeres el día de hoy, no solamente siendo niñas, sino siendo jóvenes o adultas, pasan por procesos muy dolorosos. Pierden quizás algún hijo, algún familiar o alguien que tanto aman, y parece que ese vacío nunca se va a llenar. Parece que nunca vas a poder levantarte de ese momento tan doloroso, pero sí, yo lo he logrado tan solo siendo niña, y sé que una joven, una adulta quizás, si se refugia en los brazos del Señor, va a poder salir adelante. Amén. Va a poder lograr los sueños que quizás parecen que se van a frustrar, pero en Dios todo eso se hace posible. Amén, así es. Hermoso. Gracias por tu testimonio. Y te cuento, yo te entiendo porque también encontré al Señor cuando era niña. Y he pasado varios procesos, y lo que sí puedo decir que es la mejor decisión de mi vida. Amén, así es. Y motivar a todas aquellas mujeres, sea la edad en la cual se hayan encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, motivarlas a que hasta el último día de sus vidas sirvan al Señor Dios Todopoderoso. Porque nuestra carga muchas veces es muy pesada para nosotros, pero si los ponemos en las manos de Cristo, nuestra carga es ligera. Amén. Porque encontramos al verdadero Consolador de nuestras vidas. Gracias, Marilia, por compartir este testimonio tan hermoso realmente. Ahora vamos a ver qué relación tiene este testimonio que nos ha contado Marilia con el personaje de hoy, María de Betania. Tenemos muchas lecciones, y una de ellas precisamente hay una identificación. María de Betania también estuvo en un velorio, estuvo en un sepelio. Y es interesante lo que nos dice la palabra cuando dice que esperó a Jesús, porque los judíos y toda la gente estaba que les consolaba, pero ella esperó en silencio a Jesús porque sabía que Él era su consolador. Vamos a ver qué lecciones podemos encontrar en la palabra de Dios respecto a este personaje. María de Betania, en primer lugar, en medio de las dificultades, sabía a quién acudir. Vamos un momento al Evangelio de Juan. Aquí está la palabra de Dios, mi Biblia, el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versos 31 y 32, tiene algo que decirnos sobre este personaje. Juan, capítulo 11, versos 31 al 32, dice: Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es interesante notar que es la única vez que encontramos hablar a María de Betania en las Escrituras, precisamente para decir lo que ella creía, que si Jesús hubiera estado en ese lugar, no hubiera sucedido la muerte de Lázaro. Miren la clase de fe tan especial que tenía María de Betania. Y también nos narran las Escrituras
ese silencio que ella guardó al esperar a Jesús. Y dice también la Escritura que cuando Jesús llegó al lugar, antes de entrar a la casa, Marta corrió apresurada, mientras que María se quedó en la casa en silencio. Y luego esperó a que Marta llegara a la casa y le dijera a María, el maestro te llama. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad, Patricia? Saber de cómo era esta mujer que esperaba realmente quién era su verdadero consuelo. Y en silencio empezó a decirle, postrándose a sus pies, reconociendo que eres el Señor, que le esperaba de él su consuelo. Sí, sabía quién era su verdadero consolador, ¿no? Proverbios 18:10 nos dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo. Amén. Y será levantado, amén, ¿no? Amén. O sea, la pregunta es, ¿dónde corremos nosotros en los tiempos de adversidad? ¿No? ¿Cuál es el primer lugar donde uno acude? ¿No? ¿Quién es la fuente de nuestra consolación? Porque aunque estemos en los caminos del Señor, en los momentos de problemas, de adversidad, muchas veces la mente se nos bloquea. Corremos rápidamente al hijo, a la comadre, al hermano, al primo, al pastor incluso. Y no está mal, pero el creyente, el que verdaderamente conoce al Señor, el que verdaderamente tiene una experiencia con el Señor, sabe que Él es su pronto socorro en medio de la adversidad. Y que Él es el verdadero consolador y que Él es el primer lugar donde uno debe de acudir. Yo sé que a veces la situación nos quiere ganar, la situación nos quiere empujar a ir a buscar, a tocar otras puertas. Pero María, me llama la atención el versículo 3, en 11:3, dice, enviaron pues las hermanas, y ahí incluye a María, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces vemos desde ahí en realidad es esa dependencia en Jesús y que en la mente de ella está Jesús como el único que puede dar solución al problema. Señor, el que amas está enfermo. O sea, no solamente están esperando a Jesús en medio del sepelio, por decirlo así, sino que previamente ya habían mandado llamar a Jesús como sinónimo de esperanza. Oye, tú eres quien va a solucionar este problema, tú eres la solución a esto, en ti está puesta mi esperanza. Por eso es que María, cuando ve llegar a Jesús, le dice, si tú hubieses estado aquí. O sea, en la cabeza, en la mente, en el corazoncito de María, estaba que si Jesús intervenía en el momento en que simplemente Lázaro estaba enfermo, su hermano no iba a morir. O sea, ella estaba convencida de eso, por eso, de alguna manera, un poco el reclamo de María, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? Entonces vemos cómo María, lo otro que puedo observar aquí, lo que hablaba al principio, era que cuando ve llegar a Jesús se postra, o sea, mantiene la fe en medio de la adversidad. Así es. Mantiene la convicción en su corazón de quién es Jesús en medio de la adversidad, porque a veces dudamos. Y muchos no tenemos ese valor de enfrentarnos ante la adversidad con fe. Exacto. Se debilita la fe y porque otra porque forma. Es más fácil creer en el Señor cuando todo está bien, pues. Sí. Pero cuando el momento ya es adverso, cuando digamos las olas comienzan a golpear la barca de tu vida, los vientos te son contrarios, entonces ahí demostramos verdaderamente el nivel de fe. El nivel de fe no lo demostramos cuando venimos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, danzamos, remolineamos y hablamos lengua. No, la verdadera fe se revela en los momentos de adversidad. Así es. El nivel de nuestra fe, incluso diría yo, el nivel de la fe de cada uno de nosotros se va a revelar en los momentos de adversidad, en los momentos de desierto, ¿no? Y yo estoy convencida que los desiertos no fueron diseñados para morir en él, sino para mí el desierto es un pretexto para que Dios se glorifique. Ya, es simplemente eso, ¿no? Es un pretexto para que Dios se glorifique y nosotros podamos ver que realmente Dios es real y que Dios está en los momentos buenos, pero también en los momentos secos, áridos de nuestras vidas. Son momentos que a veces quisiéramos esquivar, ¿no? Pero que son necesarios también atravesarlos porque al final traen crecimiento a nuestras vidas. Así es. ¿No? Entonces vemos que cuando Jesús está llegando a donde está María sale y se postra, o sea, y no ha perdido la fe, no ha perdido la convicción de quién es el Señor y se postra en señal de reconocimiento a la deidad de Jesucristo, ¿no? Eso es interesante, esta lección que esta mujer nos deja porque nos enseña a que no importa qué estás atravesando tú, que me estás escuchando del otro lado, lo que estés atravesando en este momento, tal vez una prueba en el matrimonio, con los hijos, en la economía, tal vez emocionalmente, no lo sé, pero mantente creyendo lo que un día creíste de Jesús. Lo que tú creíste es un día de Él
Es la verdad, porque Jesús dijo, conocerás la verdad te hará libre. Él es la verdad. Lo que tú un día conociste, lo que Él te reveló un día de quién es Él, eso es la verdad. Y mantente creyendo en esto como María, que a pesar de la adversidad, se postró delante de Jesús, no soltó la fe, no titubeó en Jesús, de quién era Jesús, parecido, por ejemplo, a lo que pasó con Juan el Bautista, que él dudó un poco en el momento de adversidad y mandó a preguntar a sus discípulos, ¿eres tú o tenemos que esperar a alguien más? ¿No? La fe probada en ese momento, ¿no? Entonces, mantente creyendo de que aún en el momento de adversidad, Él sigue siendo Dios y Señor, y Él está en control de todo. Amén. Así como le ha sucedido a María, porque en medio de la adversidad el Señor te halló, te consoló y te mantuvo firme hasta el día de hoy. Eso es lo que pasó en tu vida. Y mira que te identificas bastante con María de Betania, ¿eh? Bastante, sí, así es. Pero también tenemos otra lección que podemos aprender de María de Betania. Ella tenía sus prioridades bien en claro. Muchas veces nosotros tenemos diferentes formas de pasar las adversidades, pero a veces nos desordenamos y no establecemos las prioridades para poder llegar a la solución. Pensamos que nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, el yo, lo va a poder hacer. Pero nuestra prioridad en la solución de los problemas es Cristo Jesús. Él es la prioridad. Como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no serán añadidas, ¿no? ¿Qué crees tú, Marilia, que puede ser esto? Porque muchas mujeres fracasan porque no establecen a Cristo como la prioridad en su vida, ¿verdad? ¿Qué podríamos decirles a estas mujeres? Yo creo que lo importante ante todo es, como lo han compartido, es mirar a Cristo por encima de todas las cosas. Amén. A pesar de que todo sea adverso, cuesta tomarse de las manos de Dios, cuesta sí, pero no es imposible. Hay un refrán que oí hace mucho tiempo que decía, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, arrástrate. Y sea cual sea el momento, quizá nunca vamos a estar en la cúspide espiritualmente, pero ahí estamos. Tenemos que seguir avanzando, aunque no podamos más, aunque quizás todas las puertas se cierren, porque sí pasa eso, y hay procesos en nuestras vidas que se cierran muchas puertas, que no vemos solución, pero Cristo sigue ahí. Amén. Cristo sigue ayudándonos. Él sigue siendo Dios. Dispuesto, y así es, Él sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. A pesar de que Él esté en silencio, sí lo he vivido y también lo he experimentado, que Él está obrando y está en control. Amén. Es un buen punto que ella toca, ¿no? Aun cuando Dios está en silencio, porque nosotros tenemos la falsa idea de que cuando yo le pido algo a Dios, y me ha respondido conforme a lo que le he pedido, entonces decimos, Dios me respondió. Pero yo estoy convencida que aún en el silencio hay respuesta. El silencio también es una respuesta de parte de Dios. Y Él sabe que ese silencio es necesario para nosotras, porque de repente es un momento de proceso, es un momento en el que Dios va a tratar algo con nosotras. Y el silencio, yo he llegado a descubrir que también es una respuesta de Dios. No siempre podemos decir, Dios me respondió porque todo salió conforme se lo pedí. Ese silencio para mí también es una respuesta ahora. Yo he aprendido que a veces cuando nosotros hacemos una petición, Dios responde en 3 formas diferentes: un sí, un no y un espera. El detalle es que muchas de nosotras no sabemos esperar. Hay un texto en la Biblia que habla precisamente del establecimiento de prioridades en la vida de María de Betania. Está en Lucas, el capítulo 10, versos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. A mí tu historia me fascina, te diré. A mí también. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, en este caso María de Betania, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Qué tal forma de escoger prioridades en esta mujer María de Betania, ¿verdad, Pati? Increíble. Esta historia me encanta mucho, y siempre que la enseño siempre hay algo nuevo que sacar, siempre hay algo nuevo que descubrir, ¿no? Aquí un poquito, para dar una pincelada a Marta, siempre la vemos a Marta como la afanada y turbada, y es verdad, Jesús mismo lo dijo. Pero también hay algo bueno que rescatar de ella, ¿no? Claro, es su servicio, ¿no? Exacto. Es una mujer servicial, ¿no? Sí. El problema con Marta fue que ella dejó que el servicio la afanara de tal manera que se desubicara de su prioridad. O sea, lo malo no es servir, hemos sido llamados a servir. Así es. Pero el servicio nunca va a reemplazar nuestra intimidad con Dios. O sea, nuestro servicio nunca va a reemplazar nuestro tiempo de comunión con Dios. Y María lo entendía muy bien, lo que tú decías hace un momento. María entendía cuáles eran sus prioridades, tenía muy bien definidas Así es. sus prioridades, y entendía que quien había llegado a su casa no era cualquier persona, no era el hijo del vecino, era el Señor, Dios mismo encarnado, que había llegado a casa y que seguramente tenía algo que decir. Por eso la Biblia dice que en María 29, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, que dice, Oía su palabra. oía. Entonces Jesús tenía algo que decir. Entonces María entiende que si bien es cierto había que atenderlo, porque por algo lo habían invitado, pero en ese momento era más importante lo que Jesús tenía para decir, ¿no? Entonces de esa parte nunca tenemos que desenfocarnos, porque en los momentos justamente de problemas, de tribulación, lo que nos sostiene a nosotros es lo que hemos oído de Dios. Así es. Es Y la por ahí palabra de viene Dios. la fe. Exactamente, Así porque es. la fe se alimenta de la palabra. ¿Entendido? Entonces, la fe o crece o mengua o se estanca según lo que oye de la palabra, Así es. o según lo que oye de lo que tú estás, de tu espíritu está recibiendo. Por eso la importancia de que cuando uno va a oír la palabra, dispongamos todo nuestro tiempo. Por eso Jesús dijo, mirad bien cómo oís, la actitud de nuestro corazón en el momento de oír la palabra, en el momento de oír el mensaje de Dios. María definitivamente entendió que no había cosa más importante en ese momento, que servir la mesa sí era importante, pero que podía esperar un momentito, porque el Señor tenía algo que decir, y eso era mucho más importante. Marta es ahí donde ella se desenfoca un poco, y para Marta la prioridad era que había invitado al Señor, porque aparentemente Marta es la anfitriona, porque la nombran primeramente a Marta, no como que aparentemente Marta es la anfitriona. Entonces para Marta el enfoque era servir, mientras que para María el enfoque era oír. Entonces María tiene definida la prioridad, y esto me hace recordar lo que tú decías hace un momento en Mateo 6:33. A buscar primeramente, pero ahí se cierra el mensaje de Jesús. Pero Jesús, versos anteriores, él dice, ¿por qué os afanáis diciendo qué comeré, qué beberé y qué vestiré? Entonces Jesús dice, los gentiles se preocupan de esto, ustedes no. Entonces Jesús dice, mas buscad primeramente prioridad. Así es. Prioridad, lo que tenía María como prioridad, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. ¿Qué cosas? Lo que Jesús dijo versos anterior, que comeré, que beberé y que vestiré, vendrán por añadidura. Así es. ¿No? El darle el tiempo a la palabra de Dios, el oír de Dios, lo que Dios tiene para decirme, hará que yo me mantenga en lo que es prioridad, de tal manera que el afán no va a ser parte de mi vida en el sentido de qué comeré mañana, qué beberé, qué vestiré, porque eso me va a seguir a mí. Yo no voy detrás de eso, eso viene detrás de mí. Por consecuencia de poner en orden mis prioridades. Entonces la importancia de oír la palabra de Dios es, digamos, la plataforma sobre la que yo voy a caminar en los momentos de adversidad. Sabemos perfectamente que Pedro caminó sobre las aguas, pero vamos, más que caminar sobre las aguas, Jesús caminó sobre la palabra que Jesús le dijo. Así es. ¿No? Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas también. Entonces Jesús le dijo una simple palabra, no le dio un sermón, una prédica de 1 hora o un seminario bíblico, simplemente fue una palabra tan corta, tan pequeña, ven. Entonces Pedro tomó esta palabra, que para él fue un rema, se reveló a él, y Pedro creyó que esa palabra era suficiente para caminar en lo sobrenatural de Dios. Entonces él toma la palabra y obviamente sale de la barca y empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios. La conclusión, el oír la palabra de Dios y almacenarla en nuestro corazón nos permitirá en momentos difíciles poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Y creer, porque el creer es importante, porque si no escuchan la palabra, como dice la Escritura, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique?
Entonces, la palabra siempre, el verbo hecho carne, estuvo allí en el momento en que estuvo María de Betania, y María de Betania disfrutó del verbo hecho carne en vivo y en directo, eso es importante cuando tú entiendes que cuando tú abres tu Biblia o vas a tu congregación, escuchas a tu pastor está hablando de parte de Dios. O sea, lo que te está dando es palabra de Dios. Aunque si bien es cierto, por ahí algunas iglesias se han desviado un poquito, pero no vamos a entrar en ese tema, pero cuando tú ves que tu pastor te está dando palabra y te está llevando a la Biblia para constatar, solamente nos queda una opción, tomarlo. Así es. Tomarlo aunque nos choque, aunque nos duela, ¿verdad? Pero solamente nos queda reconocer que lo que está dándome mi pastor en ese momento, aunque a veces sea dulce, aunque a veces sea amargo como el ajenjo, pero es palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, y la actitud ahí de nosotros va a depender mucho. Yo siempre digo, honra la palabra y la palabra te va a honrar a ti en el momento determinado. Así es. Marilia, qué importante es tomar las prioridades en nuestras vidas y poder decir que Cristo es mi prioridad y lo demás es secundario. Es como dice el Salmo, no solamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y cómo nos van a seguir? Cuando nosotros ponemos al verbo como nuestra prioridad en la vida. ¿Qué te parece eso, Marilia? Parece muy bueno, en realidad. Yo lo que puedo acotar a eso es como hablando de la prioridad, ¿no? Justo acabo de terminar una etapa muy bonita que es la de terminar mi carrera de administración de empresas. Y es lo que me ha permitido el Señor. Gracias a Él pude culminar esa etapa, y en todo ese proceso pude entender de que no podía desenfocarme, de que tenía que servir a mi Señor porque Él me estaba dando esa oportunidad, pero a la vez también me requería un sacrificio poder estudiar, ¿no? No desenfocarme de servir al Señor, de cumplir con mis obligaciones espirituales, porque también en la iglesia tenemos que servir, y no descuidarme también del estudio que Él me estaba proveyendo. Entonces me tocó también estudiar, quizá después de vigilia, en la mañana, estudiar y dar un examen después de una vigilia, después de varias vigilias en realidad. Doble sacrificio. Claro. Y gracias a él pude sacar muy buenas calificaciones, terminé la carrera con reconocimiento de primer puesto, y creo que eso fue gracias a él, porque él me ayudó en todo ese proceso, y creo que ahí está lo importante, las prioridades. A veces pensamos de que quizá por hacer muchas cosas como damitas, nos ocupamos en tantas cosas, y aún los que tienen hijos, ¿no? Son mamás, son esposas, y se ocupan de un montón de cosas, de quehaceres, pero a veces en todo ese afán nos descuidamos de nuestra intimidad con el Señor. Y es ahí donde vienen las preocupaciones, nos invaden, y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde recurrir, parece que no hay solución. Pero ahí está lo importante, como dice María, tomó la mejor parte, ¿no? Y es estar a los pies de Jesús. Entonces ahí está la clave, la intimidad con el Señor y estar a los pies de Jesús. Pero qué importante, lo que decíamos, ¿no? Ella honró la palabra y la palabra la honró a ella, la respaldó en un momento determinado, ¿no? Y eso también la importancia de a las damitas que nos están escuchando del otro lado, la importancia de cuando también vamos a la casa del Señor, el darle el respeto que se merece la palabra del Señor, enseñarle aún incluso a las que son mamás, a nuestros hijos, que cuando vamos a la congregación no vamos a jugar con el celular, vamos a darle digamos, el lugar que le corresponde a la palabra del Señor, ¿no? Y enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a honrar la palabra, y que ellos aprendan desde pequeños a darle el lugar que corresponde a la palabra de Dios en nuestra vida, y que todo tiene su momento, y cuando uno va a la casa del Señor, o cuando viene el siervo de Dios a nuestras casas, todo siervo de Dios que va a visitar una casa da palabra. Enseñarle a nuestros hijos también lo mismo. En ese tiempo donde está hablando el siervo de Dios que está trayendo la palabra, enseñarle a nuestros hijos a guardar silencio, a respetar ese momento, sobre todo enseñarles en esas pequeñas cosas la reverencia a la palabra de Dios, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que en ese momento se está dando, y es Dios mismo hablando a nuestras vidas, y que eso merece respeto, ¿no? Entonces, no solamente aplicarlo en nosotras, sino también como mamás, las que somos mamás, y a las que somos abuelas. Yo también ya soy abuela, ¿no? Y cuando últimamente que estamos llevando al pequeño a la iglesia, le enseñamos, ¿no? Mira, vamos a ir a la casa del Señor, vamos a escuchar la palabra, no hay celular, no se juega, vamos, exactamente, ¿no? Y que ellos entiendan
de lo importante que es el oír la palabra de Dios para ellos, ¿no? Así es, así es. Miren cuántas cosas podemos encontrar, hallar lecciones de María de Betania, ¿verdad? Estoy anonadada, porque el Espíritu Santo nos va mostrando cosas a medida que estamos conversando sobre ese tema. Otra lección que también podemos encontrar de la vida de María de Betania es que ella escogió amar al Señor sin importar el qué dirán. Miren lo que dice Juan, capítulo 12, Juan, sí, capítulo 12, el verso 3. Este pasaje del ungimiento de Jesús 6 días antes de la Pascua, dice el verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Aparentemente todo estaba en contra de Cristo. Los judíos los echaban, estaban pensando qué de cosas sobre su ministerio, y en medio de una reunión, en medio de esa situación, sin importar el qué dirán, María de Betania se presenta y se postra delante del Señor y lo unge con un perfume muy precioso. En el alabastro contenía el perfume de nardo, que según los historiadores bíblicos era para pagar el sueldo, el salario de todo un año de un solo personaje. Entonces, ¿qué estamos dispuestas nosotros a dar por Cristo? Ella lo adoró de esa forma, dio lo más preciado que tenía sin importarle el qué dirán, y se humilló delante de todas esas personas. Solamente estaba en su pensamiento Cristo. Qué tremenda lección nos da aquí María de Betania. Escoger, adorar a Dios en medio de las circunstancias, ¿verdad, Pati? Una mujer desprendida, ¿no? Porque lo que tenía en manos no era cualquier cosa, no era algo de poco valor, sino era mucho valor en realidad. No sabemos cómo adquirió. Tal vez era una mujer, no sé, de repente económicamente su economía era elevada, no lo sé, tal vez lo heredó de alguien, de la mamá, no lo sabemos. El asunto es que ella tiene algo de mucho valor. Ese es el punto aquí en realidad, que tiene algo de mucho valor, pero está dispuesta a desprenderse de eso porque entiende a quién tiene delante. Entonces, por eso es que a ella le es fácil poder desprenderse de lo que tenía, aunque tenía mucho valor el objeto que ella tenía, pero la revelación de quién era Cristo para María es impresionante, que definitivamente no la tenía Marta, ¿no? Por ello vemos una Marta agitada, claro, que sí, no la tenía seguramente incluso Lázaro, ¿no? Pero María tiene una revelación impresionante de la deidad de Jesucristo. Por eso para ella, cuando Jesús viene a su casa, ella se sienta a los pies de Jesús, o sea, reconoce el señorío de Jesús. Ella sabe perfectamente quién es la persona que tiene delante de ella. Y eso es por pasar tiempo con Jesús. Obviamente, y el oír la palabra, lo que hablábamos en un momento, ¿no? Dice, oía la palabra. Ella sabía que Jesús definitivamente era el Señor, era el Mesías, era Dios encarnado, ¿no? Entonces, para María era fácil desprenderse porque tenía la revelación de Cristo. Cuando tú y yo tenemos la revelación de quién es Cristo, entendemos que todo lo que tenemos viene de Él y para Él. Amén. O sea, que nada es nuestro y que hemos entendido perfectamente lo que la palabra dice: sin nada hemos venido, sin nada saldremos. Entonces, cuando entendemos quién es Jesucristo, es fácil poder desprendernos de las cosas, porque sabemos a quién se lo damos. Cuando usted va a la congregación, entrega sus ofrendas, entrega sus diezmos, usted no se lo da a un hombre, usted no se lo da a una mujer. Si bien es cierto, ellos lo administran, pero su ofrenda es dirigida al Señor. Entonces, cuando sabemos eso, damos con alegría, damos con gozo, damos con gratitud, damos con regocijo, damos de una manera desprendida. Fíjate, yo ahora, último, han venido a la congregación una pareja, una familia en realidad de 3, están tan enamorados del Señor, en cada culto traen algo para la casa del Señor. Entonces tú puedes ver ahí que ellos saben a quién se lo traen, saben a quién se lo dan, y simplemente por amor y por gratitud. ¿Por qué María entregó algo tan caro? Porque María simplemente sabía que lo que tenía venía de Él y a Él volvía. Entonces esa importancia
de mantenernos de una manera desprendida de las cosas y entender que simplemente somos, como dijo el apóstol Pablo, mayordomos, solamente administramos, pero todo es del Señor. Así es, como Marilia podemos entender que María de Betania hizo algo extraordinario, porque Jesús no era cualquier persona, era una persona realmente extraordinaria. La importancia de hacer cosas para el Señor. ¿Alguna oportunidad has tenido esto de hacer algo fuera de lo ordinario en tu vida para poder dárselo al Señor? Claro que sí, he tenido muchos momentos en los cuales me ha tocado servir al Señor a pesar de que no estaba en una buena condición, quizás emocionalmente, pero sí me ha tocado ir y servir al Señor. Nosotros en nuestra congregación vamos a visitar casa por casa, predicar en las calles, y sí, me ha tocado quizás a una enferma, aún con dolor en el cuerpo, ir y darle ese tiempo a mi Señor, porque sé que ese tiempo no es en vano, sino que va a ser retribuido. Es una inversión. Así es, y como lo dice aquí la sierva, nos enseña María a ser desprendidos, ¿no? De aquello que quizás nos cuesta soltar. En muchas ocasiones he visto que a muchos les cuesta dar una ofrenda con gozo, dar un diezmo con gozo. Sí, a veces lo hacemos solamente aparentemente bien, pero no es así. A veces nos cuesta realmente. Y la manera de nosotros poder servirle al Señor es desprendiéndonos. No quizá dar nuestro dinero a alguien o pensar que lo estamos dando a un hombre, sino que también hay muchas formas de poder servirle al Señor. Por ejemplo, si usted o yo tenemos alguna camioneta, un carro, no sé, no es que vamos a regalar o dar nuestro carro, pero sí ese vehículo puede servir para llevar a las almas los domingos, puede ser para ir a visitar a algún enfermo, puede ser para llevar a alguien que quizás está en alguna condición de discapacidad a la iglesia. Ahí Amén. Estamos sirviendo. Amén, así es, ponerlo a disposición. Estamos siendo desprendidos de lo Así que es. tenemos para compartir con los demás y poder dar la gloria al Señor. Así es, justamente me has hecho meditar en esto, ¿no? Qué importante es el dar. Dios es dador por excelencia. Dio a lo más preciado que tenía, a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados, el pecado de la humanidad, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. En medio de todo eso, Él se dio a sí mismo. Y también me has hecho reflexionar, Marilia, y también Patti, en esta situación. Muchas veces necesitamos también entender que el dar no solamente son cosas materiales o bienes. ¿Por qué no dar, a ti mujer que estás escuchándome, por qué no dar tu tiempo a alguien que necesita de un abrazo, de 2 oídos, de un consejo? ¿Por qué no darle esa calidad a tu prójimo? También forma parte del dar. Así que la palabra de Dios nos dice que debemos practicar el dar. Y como lo hizo María de Betania, fue realmente algo extraordinario. ¿Sabes qué, Carmen? Dice la palabra que la casa se llenó de ese olor, ¿no? O sea, un olor grato. Así es. Aceptable para el Señor, ¿no? O sea, me hace recordar la ofrenda entre Caín y Abel, ¿no? La ofrenda de Abel fue grata a Dios. Así es. O sea, qué importante la manera, la actitud con la que damos al Señor, que para Él puede ser olor grato lo que le damos. Lo que tú decías hace un rato no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver también con nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra habilidad. Tiene que ver con muchas cosas, nuestras casas, por ejemplo, la apertura de nuestras casas para que se dé la palabra del Señor. O sea, tantas formas, ¿no? De poner a disposición todo lo que tenemos. En realidad esa es la idea, de que todo lo que tenemos nosotros, ponerlo a disposición del Señor y que sea una ofrenda para Él. No una ofrenda en el sentido, como decía la hermana, que también han habido casos en que gente se ha desprendido a un nivel increíble que lo han dejado, pero estoy hablando en el sentido de que está a disposición. Está a disposición y cuando el Señor lo necesite, pues ahí está para su reino y su gloria, ¿no? Amén. Entonces, ese olor, ese agradable que fue para el Señor, y que en el libro de Marcos, por ejemplo, cuenta algo diferente, porque en el libro de Marcos dice que los apóstoles dijeron que eso era un desperdicio. Así es. Interesante, Mateo, ¿no? La manera como ellos calificaron la ofrenda de la mujer y cómo Jesús la califica. Porque para algunos de repente lo que tú das para el Señor, lo que tú das para tu congregación, lo que tú das para los siervos, qué sé yo, que tienes a bien de manera espontánea poderlo dar, para ti seguramente está bien, y obviamente que sí, por de acuerdo a la palabra. Para algunos de repente es que ya eres fanático
o Sí. que te están manipulando, o no sé, pues que ya están aprovechándose de ti, y no es así. Igual que los judíos, ¿no? Que siempre comentaban. Sí, siempre están ahí. Y también ¿no? los discípulos, Sí, porque los mismos apóstoles dijeron Por eso te digo, o sea, en ¿no? Marcos son los apóstoles quienes Así califican es. la ofrenda, pero es más importante quedarnos con la calificación de qué dice el Señor a qué dicen los hombres, ¿no? Así Que es muy similar, por ejemplo, con la viuda cuando trae las ofrendas, y la Biblia dice que Jesús estaba parado en el lado Sí, donde se dan las sí, ofrendas. observando. Exactamente, ahí hay tres cosas, porque él dice que él estaba mirando, y cuando vienen los ricos y dan de lo que les sobraba, De lo que les que esa sobra. no es una verdadera, un No es verdadero un dar. sacrificio, un verdadero Así es, desprendimiento como el de María. María se desprende de lo mejor, Sí, sí. no de lo que sobraba. Es más, se desprende de lo más caro seguramente que tenía. Claro. Entonces cuando vienen los ricos y echan sus bolsas de lo que les sobraba, y luego viene la viuda, ella da dos blancas. La blanca era una de las monedas más pequeñas, de Más menor valor en pequeñas, aquel así tiempo. es. Entonces ahí hay tres cosas que Jesús hace. Jesús mira la ofrenda de la viuda, cuenta la ofrenda de la viuda y califica la ofrenda de la viuda, porque dice que él veía. Luego dice, esta mujer dio 2, o sea, contó. Y luego dijo, esta mujer ha dado más que calificó. Calidad. ¿No? Entonces, cuando nosotros nos desprendemos de algo, cuidemos la motivación con lo que lo hacemos. Porque Dios lo mira, lo cuenta y lo califica. Amén. De repente el hombre no podrá ver esos detalles, pero Dios sí. Entonces, cuidemos la forma o la, digamos, la razón, el propósito por la cual yo doy lo que doy. Lo doy simplemente, número uno, para mí, mi punto de vista, porque reconozco que todo lo que tengo no es mío, es del Señor. Así es. Dos, Me pertenece. por pura gratitud, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, ¿y a quién se lo doy? Somos desprendidos como María, y ese sacrificio, creo yo, esa ofrenda llena la casa de olor, llena el trono del Señor, se llena de ese olor grato, como la ofrenda de la viuda, como la ofrenda de María, como la ofrenda de Abel. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas lecciones estamos aprendiendo de María de Betania? Seguramente tú desconocías de todas estas lecciones, pero gracias al Señor que nos está mostrando esto para beneficio de nuestras vidas. Otra lección que podemos aprender de María de Betania es la relación con Jesús lleva a comprender cosas que nadie más entiende. ¿Cómo es esto? María siempre estaba atenta a la palabra de Dios. Estaba atenta. Y mientras más estaba con Jesucristo, más entendía cosas espirituales que otros no entendían. Acuérdense ustedes lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice el verso 4, después del ungimiento, el verso 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Cómo se relaciona esto tan importante? María pasaba la mayor parte del tiempo en los pies de Cristo. Ella tenía establecidas sus prioridades, como ya hemos comentado. Y mientras más te empapas de la palabra de Dios, mientras más te acercas a Cristo mediante la oración, mediante la lectura de su palabra, mediante la adoración inclusive, más puedes entender las cosas sobrenaturales. Y los demás, de repente, como los discípulos, no entendían la importancia de ese momento, que Jesús estaba siendo ungido, era algo profético, algo trascendente, algo totalmente extraordinario, que solamente María de Betania pudo entender, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces, no? ¿Cuántas veces nosotras, por no leer la palabra, por no orar, por no acercarnos a Cristo, no entendemos los propósitos que Él tiene en nuestras vidas? ¿Verdad, Marilia? Hay muchas cosas que a veces pasamos desapercibidas, pero si nos sintonizamos con Cristo, cosas increíbles suceden y su guianza nos va a ayudar a nosotras a poder buscar y ver más de lo sobrenatural y de su amor, ¿verdad, Marilia? Entonces, vamos a ver esa parte que María, ella comprendía mucho más
la parte sobrenatural. ¿Qué opinas, Patricia, de esto? Que María de Betania veía las cosas que los discípulos no veían. Mientras ella estaba ungiendo al Señor, los discípulos estaban que se disputaban quién era el mayor. Sí, increíble. Los asuntos, ¿no? Terrenales, en realidad, mientras que lo que veía María eran asuntos espirituales y los otros veían asuntos terrenales. Pero aquí hay un detalle interesante, ¿no? La revelación que tenía María de quién era Jesús la llevó a dar un paso más adelante que los mismos apóstoles. Claro. De ungir el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús mismo dijo, ¿no? Me ha preparado. Mientras nosotros estaban preparando para ver quién ocupaba la derecha, la izquierda, ¿no? En fin, ellos estaban preparando para otras cosas. La revelación que María tenía la llevó a dar un paso más hacia adelante que los mismos apóstoles. Entonces, es interesante porque a veces pensamos que de repente todos los ministros son los que tienen la única revelación, ¿no? Yo creo que la revelación está en el corazón de aquella persona, sea que esté en el ministerio o no, o simplemente sea alguien que viene y está parado en la puerta como mujer, o está limpiando la iglesia, o trabaja con niños. La revelación viene para aquellas personas que buscan en intimidad al Señor. Ahí Dios revela sus misterios, y ahí Dios nos muestra cosas que de repente no las mostramos cuando estamos tan enfocados en las cosas terrenales. A veces somos tan terrenales que por eso es que nos estamos preocupando por todas las cosas terrenales, ¿no? Pablo decía, poner vuestra mirada en las cosas de arriba. Mira lo que dice Pablo: si verdaderamente habéis nacido de nuevo, si habéis nacido de nuevo. Claro. O sea, quiere decir que el que ha nacido verdaderamente de nuevo no tiene puesta su mirada en las cosas terrenales, sino en las del cielo, en el reino. Por eso Pablo, en el último capítulo del libro de los Hechos 28, él termina la historia, o no la historia, pero se cierra ahí ese capítulo diciendo que Pablo recibía a la gente a enseñarle la palabra para todos aquellos que querían saber en un cuarto alquilado. Un hombre desprendido también de las cosas naturales, que no estaba preocupado, que no está mal en que tengamos una casa propia, vivamos cómodamente. Entonces está bueno, porque ¿quién no quiere vivir cómodamente? Pero sin apegarnos y aferrarnos a las cosas naturales. De caminar conscientes en esta vida, de que acá solamente somos extranjeros, pasajeros, estamos solamente de pasada, que nuestro propósito en esta tierra es servir al Señor. Entonces, cuando esa revelación llega a nosotros, como le llegó a María, vamos un paso más hacia adelante. Y comenzamos a hacer cosas que de repente los demás todavía aún no están dispuestos a hacer. Entonces, la revelación nos abre los ojos, la revelación nos ensancha el camino, la revelación nos ensancha el corazón, la revelación nos lleva a otro nivel de madurez, la revelación nos lleva a otro nivel de fe, la revelación nos lleva a otro nivel de sacrificio como el de María. Ahora, Dios tiene sus cosas, ¿no? Que de repente esos apóstoles todavía no estaban aún al nivel de sacrificio de María, pero el Señor los llamó como apóstoles. Todo tiene un propósito. Pero entendamos, mis amadas hermanas que nos están oyendo del otro lado, lo importante que es poder recibir esos remas de parte de Dios. No es lo mismo lecturar la Biblia que estudiar la Biblia, si es que a Dios se les puede estudiar, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero vayamos por las revelaciones, vayamos por los remas, porque ahí están las cosas que nos hacen entender y le da sentido a nuestra vida, de por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Mi único propósito es servirle, glorificarle y extender y ensanchar su reino. Eso es todo. Así es. Eso es todo. Lo demás, el Señor nos da por añadidura, el Señor nos da por recompensa. Gloria sea al Señor que viene a nuestras vidas, pero nada de eso nos amarra, nada de eso nos ata en las cosas terrenales. Nosotros sabemos dónde está nuestro destino eterno, es en Cristo Jesús. Amén. Qué importante, Marilia, es saber que Dios puede utilizar a cualquier persona para manifestar su poder. ¿Qué es lo único que Él quiere? Un corazón dispuesto. En Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 1, versos 26 en adelante dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios puede escoger a cualquier persona. Así como en la vida, en su testimonio de Marilia, ella dispuso su corazón para servir a Dios.
Dios no tiene un favorito. Él solamente busca un corazón dispuesto, ¿verdad, Marilia? ¿Qué nos tienes que decir cómo el Señor dispone las cosas maravillosas y sobrenaturales para cualquiera que se disponga para Él? Amén. Yo creo que solamente hace falta un corazón dispuesto, ¿no? Como lo venía compartiendo la sierva, decía que nosotros tenemos que desprendernos de muchas cosas para poder servir al Señor. Y yo creo que en todo ese proceso el Señor va a ir puliendo muchas cosas en nosotras como mujeres. Amén. A veces parece, ¿no?, imposible compartir una palabra que pueda ser de edificación para otros por temor, pero sí, he vivido también la experiencia de que cuando he salido a predicar, he compartido con personas y ha sido el Espíritu Santo quien ha hablado a través de mí, que el Señor puede utilizar a cualquiera de sus hijos, ¿no? Como veníamos hablando de María Betania, que dispuso su corazón para estar a los pies de Jesús. Así también me ha tocado vivir experiencias, ¿no?, en las que he tenido que salir a predicar quizá en las calles y poder compartir con las personas, hablarle de Jesús. Y la persona que oía decía, sí, eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que estoy pasando. Entonces yo creo que lo que aún dijo el Señor Jesús, aún si ellos callasen, las piedras clamarían. Creo que sea quien seamos, si tenemos algún cargo o algo en la iglesia, ¿no?, en la cual servimos, o sea que no lo tengamos, también podemos servir al Señor, podemos darle nuestro tiempo a Él. Sea quien seamos, donde estemos, seamos niños, adultos, jóvenes, podemos darle nuestro tiempo al Señor, solamente basta un corazón dispuesto. Amén. Amén. Gloria a Dios. A estas alturas del programa podemos llegar a algunas conclusiones de ese tema tan importante que nos ha convocado en esta noche. Una de las conclusiones es que Jesús es nuestro consolador. Y no cualquier consolador, es el mejor consolador. Otra conclusión, debemos buscar lo mejor, la palabra de Dios, para recibir instrucciones de lo alto y poder ser sensibles a lo que Dios quiere para cada una de nosotras. También debemos saber esperar en el Señor, así como María de Betania esperaba la presencia de Cristo para que ella le pueda decir, Señor, si hubieras estado aquí, nada de esto hubiera sucedido. También debemos pasar tiempo con el Señor a través de la oración, leyendo su palabra, meditando en ella a través de la adoración. Pasa tiempo con Dios para que puedas tener la revelación, no solamente el logos o la letra, como habíamos hablado acá, sino también el rema, ese propósito especial que Dios ha diseñado para tu vida, amada hija de Dios, amada mujer. Y no nos queda sino más que agradecer, dar nuestro agradecimiento antes de terminar este programa a todos ustedes, los que nos están viendo en este primer programa que hemos diseñado con el propósito de bendecirles sus vidas y también darle gloria a nuestro Dios. Agradecemos también la presencia de Patricia. Gracias por haber un gusto haber estado aquí. Gracias, Marilia, por toda la sabiduría que Dios te da. El servicio que prestas al Señor Jesús. También queremos dar un agradecimiento especial a los pastores Henry y Teresa Illescas por darnos la oportunidad de participar en este programa y ser de bendición para multitudes. También gracias a toda su familia que están en los detalles que de repente no vemos, no percibimos, pero están ahí en cada detalle, por la escenografía, la parte técnica. Muchas gracias por su ayuda en este programa. Pero sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, que nos ha concedido ese tiempo especial para llegar a sus hogares y para decirles en ese día especial, mujer, eres única en Cristo Jesús. ¿Y qué les parece si me acompañan para orar? Oremos. Y que tú que estás escuchándome, viéndome, también te invito a que podamos orar y dar gracias a Dios. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por ese tiempo tan especial que hemos disfrutado con tu presencia, con la guía del Espíritu Santo. Hemos podido dar palabra de consuelo, palabra de liberación,
palabras, Señor, de exhortación, de edificación a cada mujer. Sabemos, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía, sino que va a cumplir su propósito en cada mujer que nos ha visto en este programa. Gracias por la multiplicación de bendiciones que ha sido concedida el día de hoy a través de ese programa. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. No olvides escribirnos y coméntanos qué te pareció el programa, si tienes algún comentario que hacer. Si estás en Facebook, danos un like. Y no olvides, inclusive, si estás en YouTube, marcar la campanita para que te lleguen los videos y también seguirnos. Gracias por su disposición y nos despedimos diciendo Feliz Día Internacional de la Mujer. Bendiciones.